Bueno, y precisamente queremos ampliar más sobre este tema y se encuentran con nosotros en esta mesa de análisis el abogado Kendall Ruiz, quien nos acompaña también. Kendall, muy buenas noches. Y doña Carmen Rojas, quien es la representante justamente del movimiento de personas víctimas de estafas, para conversar acerca de este importante paso que se dio el día de hoy. Doña Carmen, empezamos por ustedes. ¿Cómo toman ustedes esta decisión que se tomó hoy en la Asamblea Legislativa? Bueno, para empezar, es una decisión que nos ha causado mucha alegría. Es un paso importante en nuestra lucha que se inició como movimiento hace 4 años, con el proyecto de ley hace un poco más de 3 años. Ha sido una lucha larga, cansada, desigual, pero bueno, hoy podemos festejar este acontecimiento tan importante. Kendall, ¿por qué es importante los alcances que tiene este proyecto, que ya hemos conversado en algunas ocasiones, pero dada la decisión del día de hoy queremos recordar por qué se considera, o lo hemos hablado, que no hay suficiente protección en el momento para los consumidores en este tema de las estafas? Sí, primero felicitar a Carmen y todo el movimiento porque sé y la he visto en la lucha y es algo que es de aplaudir. Como bien lo dijo en el video, una nota, cuando se organiza la ciudadanía creo que se logran muchas cosas positivas. Lo otro sobre la pregunta, en realidad, si nosotros vemos el tema a como está actualmente, hay una indefensión enorme para lo que son los consumidores financieros, pero enorme. Al punto que los más afectados a nivel estadístico son personas adultas mayores, por esa brecha tecnológica que hay. Entonces, ¿qué es lo que hace este proyecto? Este proyecto pone como la carga probatoria más del lado de la entidad financiera que del consumidor. El consumidor está atado de manos actualmente porque simplemente dice, me estafaron. Ellos dicen, no, eso era responsabilidad suya. Y esto ayudaría mucho ante los reclamos que hay actualmente, los que vendrán, y también las medidas que tendrán que tomar los bancos, porque hay una normativa expresa que tiene que tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar. Pongo 2 ejemplos fáciles. El comportamiento, de qué tanto hacía yo transferencias. ¿Cómo es posible que en 1 minuto se agregaran 20 cuentas favoritas cuando el sistema bancario establece hasta 45 minutos, por ejemplo, para hacer inclusión de cuentas favoritas? O, por ejemplo, que se excedían los límites. Tal vez doña Carmen tenía un límite de 200.000 colones y de repente transferencias de 1 millón de colones. Eso rompe totalmente la brecha de seguridad. ¿Y qué decían? No, es que fue responsabilidad suya porque usted le dio el token o le dio la contraseña y tal vez ni siquiera le dio eso. Entonces, esos temas son los que cargan un poco más ya las entidades financieras para que asuman la responsabilidad que creo que hace muchos años tienen que haber asumido. Doña Carmen, ¿están satisfechos ustedes con el documento, con el proyecto, como queda en este momento, como parte de todo el proceso? Sí, como queda en este momento, estamos satisfechos. Efectivamente, fuimos atendiendo sugerencias de la asociación bancaria, entonces fueron incluyendo algunos aspectos que para ellos era importante, sin que afectara la esencia del proyecto, que para nosotros la esencia del proyecto tiene que ver con la inversión de la carga de la prueba, por un lado, y la responsabilidad objetiva de los bancos como entes comerciales, como entes que tienen una actividad lucrativa y que tienen el deber de custodia de los dineros que todas las personas tenemos en los bancos. Kendall, y tal vez voy a insistir en esto, ustedes mencionaban los dos este aspecto importante, invertir la carga de la prueba a favor de la víctima. Suena muy técnico, pero quisiéramos tal vez explicarlo para que todas las personas puedan entenderlo. Sí, qué bueno que haces esa pregunta porque en realidad en el derecho, bueno, doña Carmen también es abogada, siempre se ha dicho que el que dice tiene que probar. Si yo digo que si el cielo es azul, yo tengo que probar que es azul. Ahora yo tengo más bien que decir, me estafaron y de hecho hay una sanción para las personas que hacen autofraude para que no se piense nada más de que es algo que queda a la libre. No, si yo estoy haciendo autofraude, pues voy a tener eventualmente sanciones. Pero si yo digo, me estafaron, el que va a tener que probar que tenía todos los mecanismos de seguridad para protegerme a mí va a ser la entidad financiera. Entonces cambia esa dinámica, no le llama la carga dinámica de la prueba. Entonces la dinámica de la prueba ya no basta en que yo lo puedo decir, pero el banco tiene que mostrar y probar, tanto a nivel administrativo antes y también a nivel judicial, que tenían todos los sistemas de seguridad para proteger al usuario o al consumidor financiero. Doña Carmen, si gusta agregar algo más. Sí, algo que es importante para ubicar en el contexto es que el tema de las estafas no es un tema solo de Costa Rica, es a nivel mundial. Sin embargo, el abordaje que se ha dado al problema ha sido muy diferente. En otros países los mismos bancos son los que han salido a
a buscar medidas, a promover acciones para evitar que las estafas se siguieran dando. En esa lucha contra el cibercrimen en Costa Rica hemos sido las víctimas, la parte más débil, el eslabón más frágil en esa cadena de intermediación, los que hemos tenido que organizarnos para pedir a las autoridades políticas, en este caso a la Asamblea Legislativa, que escuchara nuestra voz y que aprobara el proyecto de ley que nosotros como movimiento presentamos. Tal vez, perdón, que te interrumpa, se reforma el Código Procesal Civil. El artículo 41, que es el que regula la prueba, lo reforma y establece que para este tipo de casos cambia. Y también la Ley General de Administración Pública cambia y se reforma en esos parámetros. Entonces, para que tengamos en cuenta que no es que nada más esta ley lo establece, sino que también normas que actualmente están rigiendo cambian con respecto a ese tema de la prueba expresamente. Eso es importante. Además, voy a leer también textualmente otra parte que dice: las entidades deberán devolver los recursos identificados como provenientes de fraudes cuando exista prueba suficiente del carácter ilegítimo de la transacción. ¿Qué implica esto? No sé, doña Carmen quiere referirse, si no yo... Bueno, brevemente, en ese momento, muchas de las víctimas que han sido estafadas ni siquiera se dieron cuenta de que habían sido estafadas, porque fue mientras dormían. Entonces, los bancos tienen un machote donde siempre se establece que la víctima dio información, aunque ni siquiera se haya enterado. Tuvimos el caso de una compañera que estaba en una cirugía en un hospital y bueno, mientras estaba dormida en la cirugía, la estaban estafando. Pero por otra parte, si bien es cierto, las personas de una u otra manera caemos a veces en la trampa de brindar algún tipo de información, es importante señalar, primero, que no es el token lo que nos piden. Segundo, bueno, que no es la clave. Que toda esa información, los estafadores, cuando nos llaman, ya la tienen. Ellos solo necesitan mantener entretenidas a las víctimas para que no se les notifique que están siendo estafadas. Entonces, hasta ahora los bancos únicamente les ha quedado muy fácil decir: nuestro sistema de seguridad es bueno, está blindado, y si las personas sufren estafas es porque han dado información. Y no siempre es así. Y otra cosa importante es que cuando recibimos la llamada nos aparece en la pantalla del teléfono el número de teléfono de las entidades financieras. Los bancos dicen que es que esos números están enmascarados y que ellos no lo pueden resolver. Bueno, si los bancos con todos sus recursos no lo pueden resolver, ¿cómo lo vamos a resolver las víctimas? Justamente por eso es tan importante lo que señalaba Kendall de la inversión de la carga de la prueba y también de la responsabilidad objetiva. Kendall. Sí, tal vez mencionar adicional a lo que menciona doña Carmen, que se establece el procedimiento que actualmente no hay, a veces duran lo que les da la gana respondiendo a ese tema administrativo, entonces se fijan estos plazos, por ejemplo, tienen 30 días y también establece 120 días, después de 120 días que a vos no te contesten, te tienen que devolver, que más o menos anda por el texto que vos mencionaste, te tienen que devolver el dinero de lo que uno reclamó como el tema de la estafa. Entonces, ahí hay una obligación operativa de los bancos que van a tener que hacer, y en buena hora, incluir en una inversión en ciberseguridad, en recurso humano, para que entonces, si quieres, también pueda decirse mecanismos adicionales que tengan, no voy a decir inteligencia artificial porque hay datos muy sensibles que se manejan en entidades financieras, para saber, para responder en tiempo, porque si no van a tener que resarcir el daño a la persona. Eso es importante, porque le iba a preguntar justamente si esto agiliza los trámites, porque puede tardar... Sí. Como usted bien lo dice, años en un reclamo de este tipo. No, sí, yo creo que doña Carmen y yo hemos visto casos de personas que tenían el ahorro de su vida y mandan la gestión y el banco dura lo que les da la gana. Entonces esto ya los obliga a que si ya se pasa el tiempo, no tienen que ni siquiera ir a un proceso judicial. Y a mí me alegra, porque a eso uno puede decir, no, es que los abogados lo presentan en los juzgados. No, a mí me alegra porque no tiene que acudirse a sede judicial para que entonces tengan que asumir. Más bien, van a tener todos los elementos de prueba, decir desde qué momento es el reclamo, cuánto duraron en responderme, y si no me pagan, voy a sede judicial, pero ya seguro porque no me respondieron en tiempo. Ahora uno tiene que esperarse como para que sea prueba. No significa que uno no pueda acudir a sede judicial de una vez, pero creo que ahora uno le puede decir a la persona, espera un poquito más de tiempo y ya va a tener tal vez una razón de ser. Ahora, no me gustaría que los bancos jueguen con ese tiempo, porque claro, dice, voy a durar el día 119 para contestarte. Igual la gente tiene plazos para poder reclamar y no hay problema con eso. Pero que exista un plazo ya sería mejor. Ganancia, digamos, que lo que hay actualmente.
por decirlo de alguna manera. Sí, pero además una cosa que me parece que no se debe dejar de lado es que toda esta lucha y toda esta penurias que hemos pasado las víctimas no tiene que ver solo con la afectación a patrimonio. Hay un elemento importantísimo que es el elemento humano. Hay vidas perdidas en esta lucha. En nuestro movimiento tenemos una viuda joven que quedó sola con sus hijos porque su marido le estafaron todos aquí los... lo dimos a conocer incluso su caso. Exactamente, aquí vinimos exactamente. Y resulta que cayó en un estado depresivo y murió. Tenemos otro compañero en este momento activo en el movimiento, que ahora es cardiópata, a él le dio un infarto, logró sobrevivir, pero tiene las limitaciones ahora y la medicación que implica ser cardiópata. Entonces, me parece que este es un tema que a veces se ve solo como un asunto patrimonial. A los bancos les importa mucho si eso les va a aumentar sus gastos. Las personas que cabildean en favor de los bancos, pues también, ¿verdad? Se refieren mucho al tema monetario, al tema económico. Pero bueno, ¿y qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa con las vidas que se han perdido? ¿Qué pasa con las afectaciones que hemos tenido en nuestra salud? Mire, no hay víctima que no tenga secuelas de la estafa. No las hay. O es herpes, o son depresiones, o son gastritis, son enfermedades de todo tipo que vienen a afectar justamente cuando se cae en el proceso depresivo inevitable